Revolución en verde. Capítulo 25. Primera cita. Kyoka no estaba del todo segura de cómo Izuku había logrado convencerla. Claro, había inventado un sinfín de razones y argumentos lógicos, racionales y con sentido, pero nada de eso importaba. Había perdido toda esperanza de resistirse cuando él la miró con sus grandes ojos y algo que juró que no era un puchero. No era justo lo adorable que podía ser a veces. Déjame aclararlo. La mirada cansada de Aizawa también decía mucho sobre su opinión sobre la sugerencia. Ustedes dos, a pesar de ser dos de los mejores combatientes cuerpo a cuerpo de la clase, quieren entrenamiento adicional en combate sin peculiaridades. ¿Entiendo bien? Ese sí, señor. Respondió Izuku. ¿Por qué? La cantidad de agotamiento que Aizawa transmitía con solo una palabra era honestamente impresionante. Bueno, por un par de razones. Primero, siempre hay una parte del festival deportivo que incluye combate y queremos asegurarnos de estar lo mejor preparados posible para ello. Está bien, pero tienes a toda la clase entrenando junta. Aizawa intentó seguir hablando, pero Izuku lo interrumpió. Excepto Todoroki no parecía particularmente feliz por la excepción. Otra cosa en la que trabajar. El comentario fue un comentario aparte que ni siquiera Kyoka captó, antes de que Aizawa continuara con lo que había intentado decir antes. ¿Por qué no puedes entrenar con ellos? Kendo tiene mucha experiencia en artes marciales, por ejemplo. El Kendo se trabaja principalmente con quienes tienen mucha menos experiencia cuerpo a cuerpo que nosotros. Kaibara y Awase tienen algo de experiencia, pero ninguna en la enseñanza. Pensé que quizás Ojiro, del 1B, sería un compañero útil, pero no parece querer enseñar a nadie del 1, ahí no nos presiona en el sparring. Izuku ya había descifrado más o menos lo que ocurría antes de que Onenuki les contara su conversación con Asui, pero aún así fue decepcionante que se confirmara. En última instancia, 1B solo se perjudicaba al retrasarse en el entrenamiento. Un aspecto inesperado de una peculiaridad o habilidad inesperada les ayudaría en el festival deportivo, cierto, pero no a largo plazo, mientras que el entrenamiento adicional les beneficiaría tanto ahora como en el futuro. Para Kyoka, tenía sentido prepararse para su carrera, no solo para el festival. Tampoco tenía nada que ver con que no esperaba tener un buen desempeño en el festival, y tampoco quería ser el centro de atención. Quedarse primero en el examen de admisión había sido pura casualidad, nada más. Kyoka parpadeó al darse cuenta de que Izuku y Aizawa habían continuado su discusión mientras ella no prestaba atención. Eso sigue sin explicarme por qué debería ayudarte. Ni por qué especificaste combates sin don. Aizawa parecía estar agotado. No era de extrañar en un debate con Izuku como este. Bueno, para mí, entrenar sin don solo me ayudará a controlar mejor mi don. Para Kyoka, le ayudará a desarrollar su propio estilo, que incorpora sus auriculares. Y para ambas, siempre habrá momentos en los que no podamos usar nuestros dones. Es lógico, señor. HMPH. Mientras Aizawa gruñía ante la lógica de Izuku, Kyoka tuvo que contener la risa para asegurarse de que Izuku terminara de convencerlo. Reírse de él por haberle dado la vuelta a la frase favorita de Aizawa sería sin duda contraproducente. Y en cuanto a ti, bueno, eres, con diferencia, el maestro más hábil aquí en el combate cuerpo a cuerpo. Te has forjado una carrera luchando sin ninguna peculiaridad, y lo haces mejor que tus objetivos. Los halagos no te llevarán a ninguna parte. Izuku tuvo la amabilidad de parecer algo avergonzado al ser reprendido por su obvia táctica, pero no se acobardó. Tras un breve intercambio de miradas, Aizawa suspiró y puso los ojos en blanco, con aspecto de sentirse aún más cansado que antes. Pero tienen puntos fuertes. Los veré en el gimnasio Upsilon esta tarde. Ahora mismo no estoy en condiciones de entrenarlos directamente, pero al menos puedo verlos entrenar y darles consejos para mejorar. Tengo una idea general de sus habilidades gracias al entrenamiento de batalla de hace 2 semanas, pero lo lógico es observarlos en un entorno más controlado. ¿Entonces me ayudarás? Izuku parecía emocionado, mucho más de lo que Kyoka creía. Pero ella había accedido. Aizawa quizá no fuera un profesor perfecto, quizás ni siquiera fuera un profesor medianamente decente, pero ella había visto los resultados de sus habilidades de combate en la USJ tanto como Izuku. Si tenía algo que compartir con ellos, solo podía ser positivo. Solo un día. Ahora vete de aquí, niño problemático. Aizawa dejó de prestar atención a los dos estudiantes, sacó unos papeles para corregir, poniendo fin a la conversación, aunque Kyoka aún tenía una pregunta que quería hacerle.
Izuku no tenía mucho tiempo para dedicarle a esta conversación. All Might lo había llamado específicamente durante el almuerzo y no serviría de nada hacer esperar al héroe número 1. Y así, Kyoka se acomodó para esperar mientras Izuku salía corriendo del aula hacia la sala de profesores. Después de todo, solo tenía que almorzar, y podía comer en el aula si era necesario para ahorrar tiempo. Por suerte, no pasó mucho tiempo, solo un par de minutos, antes de que Aizawa soltara un profundo suspiro y apartara los exámenes que había estado calificando. O fingiendo calificar, si la falta de calificaciones era una indicación. Creía haberte dicho que te fueras. No parecía sorprendido de que ella siguiera allí, solo decepcionado. Algo en su indiferencia, la forma en que siempre intentaba delegar sus responsabilidades en Izuku, Momo y Kendo, y el evidente desprecio que sentía por cualquiera que no estuviera a la altura de sus altísimos estándares, había estado molestando a Kyoka desde hacía tiempo. Sintió la necesidad de contraatacar, aunque fuera un poco, y no ceder ante él. No sabía que era un niño problemático, señor. Todos los estudiantes de esta clase son unos niños problemáticos. Ni el rostro ni el latido de Aizawa mostraban ninguna señal de que mintiera o dijera eso para molestarla. Al parecer, de verdad lo creía. Kyoka arqueó una ceja. ¿Incluso Koda? Sobre todo Koda. Se quedó atónita, sin palabras, y un poco desconcertada por su tono de voz intenso. Pero sobre todo Midoriya y cualquiera que se asocie con él. Con el debido respeto, señor, nos conoce a todos desde hace aproximadamente 2 semanas. Aizawa resopló. Es más que suficiente para saber a qué me enfrento. Y si llamas niño problemático a cualquiera que se relacione con Midoriya, esa es básicamente toda la clase a estas alturas. El único que no se relacionaba con él por voluntad propia era Todoroki. Todos los demás, sin duda, recurrían a él y a Momo en busca de consejos de entrenamiento, y al menos él era amigable con todos. Lo sé. Eso dije. Todos los estudiantes de esta clase son problemáticos. Se miraron fijamente en un duelo de voluntades antes de que Aizawa suspirara de nuevo y volviera a hablar. ¿Por qué sigues aquí, Hir? Ahora que por fin había conseguido que se retractara, aunque solo fuera un poco, Kyoka no pudo evitar sentir que su pregunta era algo tonta. Lo único que sabía sobre la promesa del atleta antes del festival deportivo era que tenía que darla. Al parecer, era una de esas cosas que se esperaba que supiera. Y, sinceramente, dado lo que le había dicho el asesor del HPSC, ni siquiera estaba segura de seguir dándola. A pesar de sentir un ligero rubor en las mejillas y un ligero tic en los auriculares, Kyoka continuó. Tenía preguntas sobre el compromiso de atleta que debo presentar en el festival. Primero, me preguntaba si aún lo presentaría. Eso llamó la atención de Aizawa. La miró con los ojos entrecerrados antes de hablar. ¿Y por qué no lo estarías? La semana pasada, el asesor del HPSC insinuó firmemente que me elegirías por otra persona. Dijo por qué. El tono en la voz de su maestra irradiaba peligro, pero Kyoka estaba demasiado metida como para echarse atrás ahora. No, la verdad es que no. Solo algo sobre estándares diferentes. Aizawa cerró los ojos y se tapó la nariz, exhalando ruidosamente al hacerlo. Intentan esta mierda todos los años una vez más. Kyoka estaba bastante segura de que no debía oír a Aizawa murmurar así en voz baja e hizo todo lo posible por ignorarlo. Abrió los ojos y continuó hablando con un tono más normal. La OA decide quién da el juramento de atleta, Hir. A menos que quieras abandonar, negó con la cabeza vigorosamente al oír eso. Lo vas a dar. ¿Hay algo más? Bueno, ¿tienes alguna instrucción sobre la promesa? Solo me has dicho que tengo que entregarla. Nada sobre la duración, el tema ni nada por el estilo. Por suerte, si a Aizawa le pareció extraño que preguntara detalles, no dio señales de ello. Que sea menos de 1 minuto. Nadie va a prestar atención a nada más. Aparte de eso, no nos avergüences. Solo asegúrate de que sea algo más complejo que voy a ganar. Eso nunca cae bien. Habló como si esto fuera algo que ya había sucedido. Más de una vez. ¿Quién lo haría? No importa. Gracias, Aizawa. Solo recibió un gruñido a cambio. No estaba más cerca de decidir qué debía decir para el compromiso del atleta, pero al menos tenía algunas pautas. Al fin y al cabo, siempre era más fácil trabajar con restricciones que sin ellas. Quizás si se lo repetía lo suficiente, incluso se haría realidad. Ah, joven Midoriya, me alegra verte, muchacho. Disculpa mi ausencia esta semana.
Resulta que los cambios que he hecho en mi agencia requirieron bastante supervisión por mi parte. Ja, ja, ja. Toshinori mantuvo su musculosa forma mientras acompañaba a su sucesor a su oficina. La existencia de su lesión y su verdadera forma era algo que aún no les habían dicho a los estudiantes, y algo que Midoriya no debería haber sabido. Estaban en conversaciones con Nezu para informarles a los estudiantes cuanto antes. Eventualmente lo descubrirían, y sería mejor que fuera planeado en lugar de espontáneo. Sin embargo, una vez a salvo en su oficina, liberó su don con entusiasmo para ahorrar el máximo tiempo posible por la tarde. Midoriya era el único que había visitado su oficina hasta el momento, lo que significaba que no había tenido que explicar por qué la placa decía Toshinori Yagi. Otra razón, quizás, para decírselo a los estudiantes cuanto antes. Me he mantenido al tanto de su entrenamiento para el festival deportivo, y debo decir que me alegra mucho verlos trabajando tan estrechamente con sus compañeros. Gracias, Toshinori. Yo también quería hablar contigo, sobre todo con el festival a la vuelta de la esquina. Ah, ya entiendo, muchacho. Déjame decirte algo que quizá calme tus preocupaciones. Independientemente de tu desempeño en el festival, te prometo que recibirás una solicitud de prácticas, ya sea de mí, de Sir Teye o de Gran Torino. Midoriya abrió los ojos de par en par al oír eso. Había estado deseando conocerlos desde que recibió el One for All. Mirai y Gran Torino también habían estado siguiendo el progreso de Midoriya. Al parecer, ambos lo habían aceptado como su sucesor, provisionalmente para Mirai, y llevaban más de una semana planeando sus prácticas. No te lo tomes como permiso para holgazanear durante el festival, claro. Sería un insulto para todos los demás estudiantes. Solo quiero asegurarme de que no sientas la necesidad de anunciarte al mundo todavía. Al fin y al cabo, solo estás en tu primer año aquí y en la UA. No quería hablarte de eso, pero me alegra saberlo. De todas formas, ni siquiera sé cuánta gente nos estará viendo. Los de segundo y tercer año siempre reciben más atención. Midoriya tenía razón al afirmar que, de todos modos, los de primer año no recibían mucha atención mediática. Casi todos eran inexpertos. Los ganadores solían deberse más a la suerte en los emparejamientos y a las peculiaridades que a una verdadera habilidad. Cierto, pero tu clase tiene la distinción de haber sufrido un ataque villano en la UA. Mucha gente sintonizará solo para ver a los estudiantes héroes que lucharon contra los villanos en su primera semana. Deberías estar preparado para ese tipo de atención. Supongo que debería acostumbrarme a ese tipo de cosas. Sobre todo si voy a ocupar tu lugar como símbolo de paz. Toshinori debía de tener esa línea de pensamiento de inmediato. No quería que Midoriya cayera en la misma trampa que Mirai. Espera un momento, muchacho. No te elegí como mi sucesor solo para obligarte a emularme. Debes ser tu propio héroe, forjar tu propia leyenda. Tomé varias decisiones que me llevaron a convertirme en el símbolo de la paz, y aunque estoy orgulloso de lo que logré y de lo que he podido hacer por la sociedad, no soy tan vanidoso como para pensar que no hay otra manera de lograrlo. Midoriya lo miró con los ojos abiertos, con lágrimas que amenazaban con desbordarse. Las razones por las que te elegí son tu mente y tu corazón. Se le saltaron las lágrimas. Tengo plena fe en que encontrarás el equilibrio adecuado. Gracias, All Might. Cómo Midoriya pudo decir eso tan claramente a pesar de sollozar fue un misterio para los siglos. Sí, deja de llorar. Por suerte, Midoriya se tomó el comentario con humor, como era su intención. Tras unos instantes, pudo contenerse y evitar que el agua dañara gravemente el suelo. Ahora, muchacho, ¿de qué querías hablar? Algunas cosas sobre One for All. No sé por dónde empezar. Algo en el tema preocupaba mucho a Midoriya, quien parecía mucho más nervioso de lo normal y se resistía a mirar a Toshinori a los ojos. ¿Qué tal al principio, joven Midoriya? Intentó hablar con suavidad y demostrar con su lenguaje corporal que, dijera lo que dijera su joven sucesor, estaría ahí para él. El principio, ¿verdad? Le tomó 2 o 3 intentos fallidos de hablar antes de que Midoriya encontrara las palabras. Primero, bueno, la última vez que hablamos dijiste que podía hablarle a alguien sobre One for All. No te estoy pidiendo permiso, pero me gustaría tu consejo. Aunque era una afirmación, logró que sonara más como una pregunta que como cualquier otra cosa. Si así era como Midoriya reaccionaba ante la idea de contárselo a alguien, quizás Toshinori había insistido demasiado en la necesidad de mantener el secreto. Sin duda, no estaría de más que alguien que lo conociera bien también lo supiera. ¿A quién piensas contárselo, hijo?
¿A tu madre? ¿A Aizawa? Midoriya hizo una mueca como si hubiera probado algo desagradable, aunque no estaba claro a cuál de los dos le afectaba más esa reacción. No, no, a ninguno. Es solo que, soltó un profundo suspiro antes de continuar. Quiero decírselo a Kyoka. ¿Por qué? Midoriya palideció al instante y empezó a mover la boca, aunque no le salieron palabras. Toshinori se apresuró a tranquilizar al chico. No digo que sea una mala decisión, sino que tus razones son las que la harán buena o mala. Midoriya dejó escapar otro profundo suspiro antes de empezar a explicar sus razones. Primero, no siempre estás cerca. Una verdad desafortunada, pero totalmente cierta. Llevo casi un año entrenando con Kyoka y, sinceramente, ha sido irreemplazable. Me vendría bien tener una confidente de mi edad en quien pueda confiar. Además, ya me ha estado ayudando a entrenar, y esto facilitaría mucho las cosas. ¿Y la otra razón? Dijiste que era la primera. Eso por sí solo ya era razón suficiente. Midoriya se encogió en su silla y apartó la mirada de Toshinori. Vamos a tener una cita este fin de semana y no quiero empezar una relación con una mentira. Era necesario felicitarla, pero era obvio que Midoriya no la esperaba. En cambio, dejó que su estudiante continuara con sus pensamientos. Quiero contárselo todo. El don, a ti, todo. Aunque estoy bastante seguro de que podrá averiguarlo todo con solo un poco de información. Probablemente tengas razón en ese punto, al menos, muchacho. Ya te he contado lo que siento por ti y por el joven Hir, y quiero felicitarte y desearte mucha suerte. Midoriya seguía mirando hacia otro lado, pero sus mejillas se pusieron rojas como platos. Tus razones están bien pensadas, y no te equivocas. No siempre estoy presente, y deberías tener a alguien de tu edad con quien hablar de esto. Tienes mi total bendición para contarle todo. Solo me ha impresionado durante el tiempo que la conozco, pero más allá de eso, tu confianza en ella es todo lo que necesito. Gracias, Toshinori. A pesar de haber obtenido el permiso que buscaba, Midoriya solo parecía encerrarse más en sí mismo. ¿Por qué te ves tan deprimido? Pensé que a estas alturas estarías feliz. Su estudiante lo miró con una sonrisa llorosa y soltó una carcajada. Ahora tengo que averiguar cómo decírselo para que no me odie por ocultárselo. Ah. El problema de cómo revelar un secreto tan grande. Joven Midoriya, los he observado durante meses. Ella confía en ti. Deberías confiar en que te dará la oportunidad de explicarte. Izuku negó con la cabeza con tristeza. Sí, tienes razón Toshinori, claro que sí, joven Midoriya. Toshinori intentó imitar su voz heroica a pesar de permanecer en su forma normal. La débil risa de Midoriya en respuesta demostró que solo había tenido un éxito parcial. Sin embargo, logró sacar al chico de sus pensamientos por un momento, así que lo consideró un éxito. ¿De eso solo querías hablarme o había algo más? Ah, cierto. Tuve otro sueño de One for All hace más de una semana. Simplemente no había tenido oportunidad de hablar contigo al respecto hasta ahora. ¿Volviste a ver a Nana? Quizás no era la pregunta más importante, pero fue la primera que le vino a la mente. Toshinori aprovecharía cualquier oportunidad para comunicarse con Nana de nuevo. No, solo vi al tercer usuario. Vaya, no era lo que Toshinori esperaba. Él, no es lo que esperaba. No me dio su nombre y me habló mucho, no conmigo. Sigo sin poder responderle. Y lo más importante, dijo que estaba usando su don además de uno para todos. Llamó a su don Fajin. ¿Otra peculiaridad? ¿Algún remanente del origen de uno para todos con todos para uno? Una posibilidad peligrosa. ¿Cómo usas exactamente su peculiaridad, joven Midoriya? No lo dijo. Supuestamente, en algún momento aparecerá el primer usuario para explicármelo, pero hasta entonces, estoy perdido. Poder hablar con el primer usuario le habría sido increíblemente útil mientras perseguía a todos para uno. Si el villano hubiera sobrevivido, esta podría ser la clave que les había faltado en sus enfrentamientos anteriores. O quizás las peculiaridades adicionales de uno para todos inclinarían la balanza. La pregunta entonces se hizo obvia. Entonces, ¿qué es exactamente Fajin? Tyr no dijo mucho, solo que había descubierto casi todo por mi cuenta. Parece ser una peculiaridad de la acumulación de energía cinética. Al realizar mis katas, he estado almacenando energía que luego puedo usar al replicar el movimiento del kata. Por suerte, no me daña tanto como usar One for All por sí solo. Sin embargo, agoto la reserva extra muy rápido. Ah, así que de ahí salieron tus supergolpes de los que hablaban tus compañeros de la USG.
Me preguntaba dónde habías aprendido ese control. Esperaba que Midoriya hubiera descubierto algún truco que le permitiera acceder a aún más poder del uno para todos, pero al parecer aún tendrían que hacerlo a la antigua usanza. Con más aptitud física. Sí. He estado experimentando un poco con él esta semana durante el entrenamiento. Los katas son útiles porque hago exactamente el mismo movimiento muchas veces, así que puedo acumular mucha energía cinética. Incluso puedo hacer los katas con One for All activo y se acumula aún más rápido. Siento que la energía normalmente se agotaría con el tiempo, pero puedo sentir que se está alimentando de la reserva de One for All para mantenerse más tiempo. Suena útil, sin duda. ¿Dijo algo más el tercer usuario? Midoriya respiró hondo y pareció como si estuviera discutiendo consigo mismo. Sin embargo, asintió rápidamente para sí mismo, como si hubiera llegado a una conclusión. Sí. Comentó que otros poseedores los consideraban villanos a él y al segundo usuario, y que la HPSC no era una gran organización. Pero quería preguntarte sobre un nombre que usó. ¿Has oído hablar alguna vez de All for One? Toshinori se puso rígido un momento antes de suspirar. Debería haber esperado que esto saliera a colación si los anteriores poseedores estaban hablando con Midoriya. Y ahora que Nezu había informado al resto del profesorado de la UA sobre All for One, no había excusa para que el joven Midoriya no lo supiera. Sinceramente, a Midoriya deberían habérselo dicho semanas atrás, incluso antes del ataque a la USG. De no ser así, Toshinori debería haberse asegurado de que supiera en cuanto existiera la posibilidad de que el villano estuviera vivo. Se había dedicado a trasladar su agencia en parte para no tener que tener esta misma conversación. He estado evitando esta conversación, pero supongo que es algo que debemos hablar ahora. Sobre todo después del USG. Midoriya rápidamente adoptó una actitud mucho más seria, dispuesto a escuchar. Les contaré la historia de One for All, tal como la conozco. Comienza con dos hermanos, nacidos en los albores de las peculiaridades. Uno de los puños de Kyoka rozó la cabeza de Izuku mientras este se esquivaba a un lado en una estocada de último segundo, rodando con destreza para alejarse de ella y ganar espacio. Por suerte, ella lo dejó soltarse un momento, observándolo con atención. Normalmente, cuando entrenaban sin don, él tenía la ventaja gracias a su tamaño, fuerza y alcance. Ella era un poco más rápida que él, pero no lo suficiente como para compensar sus otras ventajas naturales. En ese momento, sin embargo, Kyoka lo estaba pisoteando. En retrospectiva, no debería haber hablado con Toshinori justo antes de esta sesión de entrenamiento. La historia de su don y del villano All for One no dejaba de darle vueltas en la cabeza, distrayéndolo de su entrenamiento. Incluso si el villano no estuviera vivo, como All Might había insistido que era posible, el hecho de que alguien estuviera ahí fuera experimentando con humanos para crear estos Nomu le ponía los pelos de punta. Y si All for One seguía ahí fuera, saber el tamaño del objetivo que le habían pintado no solo a él, sino también a su madre, a Kyoka y a todos sus amigos le hacía sentir un nudo en el estómago. Al final, estaba dispuesto a aceptar que el peor, más vil y malvado villano que jamás haya existido, en palabras de All Might, lo perseguiría. No estaba dispuesto a aceptar que su familia y amigos sufrieran el mismo destino. Las opciones para lidiar con la situación en la que se encontraba pasaban por su cabeza, casi demasiado rápido para considerarlas. Niño problemático. La dura llamada de su maestro interrumpió la discusión entre Izuku y Kyoka y le dio un breve respiro a su tumulto interno. Vine aquí con la impresión de que te esforzarías de verdad. Lo siento, señor. Estoy un poco distraído porque Aizawa no le dio oportunidad de terminar su razonamiento. No quiero excusas. A su pesar, Izuku se sintió acobardado ante su maestro. El tono de voz del hombre se parecía peligrosamente al que estaba acostumbrado a escuchar de sus profesores de secundaria. De repente, Kyoka estaba a su lado, frotándose la espalda con la mano, mientras miraba fijamente a Aizawa. Al parecer, el hombre se dio cuenta de que se había excedido y se pellizcó el puente de la nariz. Lo siento, chico. Eso sonó más duro de lo que pretendía. No me jodas. La voz de Kyoka era tan dura que podía cortar el vidrio. Solo consiguió un bufido y una mirada de disgusto de Aizawa. Tienes un pase libre, Jir. La próxima vez, castigo. ¿Queda claro? Cristal. Su voz era tan dura como antes, pero su maestra aparentemente estaba dispuesta a dejarlo pasar, concentrándose en cambio en Izuku. Ahora, lo que quiero decir es que todos se distraen.
Al final, no importa que te distraiga, siempre y cuando reconozcas que estás distraído y te centres en el momento. Durante tu breve combate con Gir, podría haberte derribado al menos media docena de veces. Más aún, si no se hubiera contenido debido a tu distracción. Si fuera una villana, estarías herido, inconsciente o muerto, dependiendo de cómo se sintiera. La letanía del hombre era leccionadora, sobre todo porque Izuku sabía exactamente lo cerca que había estado de morir en el Usk. Ya no era puramente hipotético. Lo entiendo. Tú. Izuku respiró hondo, intentando calmarse, desviando su atención de la posibilidad de morir. ¿Tienes alguna sugerencia para concentrarme cuando sea necesario? Aizawa tarareó pensativo antes de responder. Varía según la persona, así que no puedo darte una panacea. Sin embargo, requiere práctica. El primer paso es ser consciente de cuando estás perdiendo la concentración. Si notas que te distraes demasiado, te recomiendo hablarlo con Oundog. Él es mucho mejor en estas cosas que yo. ¿Qué? ¿Lidiar con las emociones de los estudiantes sin traumatizarlos? Kyoka murmuró las palabras en voz baja, pero los ojos de Aizawa se enrojecieron al desplegar su don y fulminarla con la mirada. Al parecer, no había sido lo suficientemente silenciosa. Mañana castigo. Se puso rígida por un instante, sorprendida por las palabras, antes de soltar una carcajada. Valió la pena. Izuku estaba de acuerdo con la opinión de Kyoka sobre por qué Aizawa recomendaba a Oundog, pero no era necesario que ambos estuvieran detenidos. Tras un momento de mirar a Kyoka con enojo y verla impasible, Aizawa volvió su atención a Izuku. En fin, tómate un momento, resuelve lo que te preocupa y vuelve a intentarlo. Si sigues sin poder, lo intentaremos después del festival deportivo. Entrenar mientras estás tan distraído puede ser peligroso y podrías lesionarte. Afortunadamente, Aizawa se apartó, dejándolos solos por un momento. Izuku cerró los ojos y respiró hondo mientras Kyoka se apartaba de él para ponerse frente a él. Cuando abrió los ojos, ella lo miraba fijamente, con la preocupación claramente escrita en su rostro. ¿Qué pasa, Green? Estabas bien antes de comer. Sé que Olmig apareció de la nada y te pidió comer contigo. ¿Qué quería? Mierda. No era ningún secreto que Olmig le había pedido comer, pero ninguno de los dos quería que se supiera por toda la escuela. Al menos Kyoka ya sabía que Izuku y Olmig habían interactuado antes. ¿Recuerdas cómo se dejaba ver de vez en cuando durante el año anterior a la UA? Solo quería ver cómo iban las cosas. Supongo que me hizo pensar demasiado en el futuro. Kyoka guardó silencio durante un buen rato. Simplemente lo miró fijamente, intentando descifrar algo en su rostro o en su lenguaje corporal. Por mucho que Izuku intentara convencerse de que técnicamente no le estaba mintiendo, realmente lo sentía. Lo odiaba. Y ahora tenía que preocuparse de que los supervillanos también intentaran llegar a él a través de ella. Finalmente, Kyoka rompió el silencio, con las mejillas enrojecidas al hablar. Bueno, si vas a pensar en el futuro, quizá deberías centrarte en el sábado por la noche. En el concierto, y quizás después también. Y así, Izuku también se sonrojó intensamente. Había conseguido aplazar esa distracción, y ahora solo tenía una cosa más de la que preocuparse. Sin embargo, se le ocurrió una idea. Habían acordado que la cita sería solo un ensayo. Izuku no esperaba que eso lo disuadiera de querer tener una relación con Kyoka, pero le daría una buena razón para contárselo todo después de la cita. Inmediatamente después de la cita. Si se permitía esperar, solo seguiría buscando excusas. No le ayudó en absoluto con sus preocupaciones sobre los antiguos supervillanos, pero sorprendentemente, haber tomado esta decisión le ayudó a calmar parte de su agitación mental. Si All For One quería ponerle una diana en la espalda, Izuku no podía hacer nada que no estuviera haciendo ya. Pero podía contárselo todo a Kyoka y tener a alguien con quien prepararse. Kyoka no pretendía hacerlo, pero lo había ayudado más de lo que podía expresar en ese momento. Izuku sintió que su rubor se desvanecía mientras sonreía ampliamente. Gracias, Kyoka. Estaba obviamente confundida, pero antes de que pudiera decir nada, Aizawa la interrumpió. Ya basta. Midoriya, ¿estás más concentrado? Sí señor, haré lo mejor que pueda. La mirada de Kyoka oscilaba entre Aizawa e Izuku antes de que finalmente decidiera que no iba a entender lo que acababa de pasar y se puso en posición de lucha. Muy bien. Cuando estén listos, Izuku también adoptó su postura y se sintió realmente concentrado por primera vez esa tarde.
Mientras él y Kyoka entrenaban, el entrenamiento se parecía mucho más a sus esfuerzos habituales que antes, y no pudieron evitar sonreír. Por el momento, Izuku estaba feliz de estar aquí, en la OA, entrenando con Kyoka. Sus preocupaciones sobre All for One, o quien quiera que estuviera detrás del Nomu en la USG, podían esperar. Una de las cosas que más disfrutaba Kyudai de su trabajo científico era su carácter práctico. Demasiados científicos y médicos de élite se aislaban tanto del trabajo real, centrados en solicitar subvenciones y publicitar sus hallazgos, que nunca llegaban a hacer lo que los había atraído al campo en un principio. Kyudai sabía que la prueba de sus descubrimientos residía en el Nomu y la quimera, por lo que nunca sintió la necesidad de divulgarlos. Además, mientras All for One existió, no le faltaron recursos para sus experimentos. No es que ninguna organización legítima de subvenciones lo financiara, de todas formas. Algo sobre ética y moralidad. Tontos. Mientras usaba una palanca para separar la caja torácica del único Nomu superviviente del asalto a la OA, Kyudai se consideró afortunado. Muy pocos científicos conseguían hacer el trabajo que amaban sin preocuparse por la financiación o la publicación. Con un chasquido, las costillas cedieron y Kyudai dejó la palanca y tomó un par de pinzas industriales, insertándolas en la cavidad torácica para mantenerla abierta. Aunque había atenuado la peculiaridad regenerativa de la bestia, con el tiempo seguiría siendo eficaz para cerrar la herida. Kurohiri estaba de pie junto a él, listo para proporcionarle las herramientas de mayor precisión que necesitaría para el trabajo verdaderamente interesante. Este Nomu tenía una peculiaridad de regeneración relativamente débil, pero las descripciones que le habían dado en la USG sobre su rapidez parecían desmentirlo. Ahora tenía que averiguar por qué. El bisturí personalizado, con una hoja tan larga como su dedo corazón, que Kurohiri le entregó era justo la primera herramienta que necesitaría para descubrir qué impulsaba a este Nomu. 2 horas después, con los brazos cubiertos hasta los bíceps de sangre y vísceras, Kyudai finalmente se sintió satisfecho, con una leve sonrisa en el rostro. Al parecer, el Nomu había experimentado una especie de evolución de peculiaridad durante el uso, lo que provocó que su peculiaridad de regeneración mejorara rápidamente en eficiencia y velocidad. Si bien aún no era tan rápida como lo que él había llamado super regeneración, era lo suficientemente rápida como para curar heridas con la rapidez suficiente como para ser relevante en combate. Además, era la habilidad de regeneración más eficiente energéticamente que Kyudai había tenido el placer de analizar. Mientras que la mayoría de las habilidades de regeneración podían ser superadas por heridas continuas, drenando la energía del portador, esta prácticamente no consumía el metabolismo del Nomu. Siendo realistas, matar a este Nomu requeriría un solo golpe contundente o la cauterización inmediata de cualquier herida infligida. Para colmo, gracias a la evolución de la peculiaridad, Kyudai estaba bastante seguro de que el Nomu ahora podía manejar al menos una peculiaridad adicional. Posiblemente 2. Estaba emocionado por ver cómo esta nueva peculiaridad regenerativa interactuaría con la carga metabólica de múltiples peculiaridades adicionales. Soltó las pinzas que mantenían abierta la cavidad torácica del Nomus y quitó los electrodos amortiguadores del brazo, observando con fascinación sombría cómo la caja torácica se recomponía antes de quedar sumergida en capas de músculo y piel. Hermoso. Un portal se abrió bajo el Nomu, transportándolo de vuelta al almacén. Kyudai tendría que pensar bien qué peculiaridades transferirle. Supuso que dependería en gran medida de su próximo objetivo. ¿Necesita algo más, doctor? Kyudai quizá no tuviera una peculiaridad que le permitiera dar órdenes a Kurohiri, pero los años de condicionamiento mental habían surtido efecto. Mejor aún, las frases de control que le había implantado seguían funcionando. Sin duda, los métodos de control tradicionales tenían algo que decir. Creo que puedo trasplantar al menos una peculiaridad más a este Nomu, posiblemente 2, pero quiero saber nuestros próximos pasos antes de hacerlo. ¿Ha entrado en razón All for One o sigue dejando que su proyecto favorito dirija el negocio? Suponiendo que te refieres a Tomura, el maestro está dispuesto a guiarlo y dejar que aprenda de sus fracasos. La pérdida de 3 Nomu y el fracaso en matar a All Might en la UA no han cambiado esto. Los próximos pasos ahora se centran en reclutar aliados de alto nivel del submundo criminal. Ya no son las mismas bromas de antes. Tomura también ha estado hablando de la posibilidad de secuestrar a 1 o 2 estudiantes de la UA, pero no hay planes concretos al respecto por ahora. Kyudai tarareó. Será fascinante experimentar con algunas de las peculiaridades que nos habló la USG. Quizás el festival deportivo nos dé más ideas.
De hecho, ya tenía a 3 o 4 estudiantes prioritarios para experimentar si los secuestraban, ya fuera pronto o dentro de años, cuando fueran héroes profesionales. Al menos, el chico con la peculiaridad aparentemente consciente era realmente raro. Gracias, Kurohiri, ya puedes irte. La quimera hizo una reverencia antes de desaparecer en silencio. En lugar de dedicarse a seguir trabajando en uno de la media docena de gnomo nuevos que habían creado con algunos de los matones que habían contratado para la USG, Kyudai recurrió a su ordenador. Contaba con sus propias fuentes en el submundo criminal, y durante las 2 horas anteriores, una de ellas le había enviado un mensaje de máxima prioridad. En cuanto lo leyó, comprendió por qué. Alguien, posiblemente afiliado a la Yakuza, vendía Trigger. Por sí solo, esto no sería preocupante, si no fuera porque el Trigger que vendían era al menos tan potente como su propia mezcla especial de hacía varios años, pero sin los efectos secundarios mentales. Incluso corría el rumor de que este mismo grupo tenía una mezcla que era lo opuesto a Trigger, algo que debilitaba o eliminaba temporalmente una peculiaridad. Al parecer, había otro villano, un científico bioquímico con un don, y jugaban en la misma zona que el propio Kyudai. La posibilidad de eliminar un don mediante fármacos en lugar de métodos eléctricos era fascinante. Quizás podrían colaborar en el futuro. Después de todo, All for One no duraría para siempre. Pero Kyudai sí, siempre y cuando tuviera algo que decir al respecto. Al final de la semana, Izuku solo tenía una pregunta. ¿Por qué había pensado que era buena idea? Claro, le había parecido genial cuando estaba en la cocina de Kyoka hacía 2 semanas, pero mientras esperaba a las puertas de Oa, esperando su llegada, no pudo evitar pensar que prefería lidiar con toda una vida de añoranza que experimentar la ansiedad que lo atormentaba. Conseguir las entradas para el espectáculo no había sido ningún problema. Convencer a Aizawa de que les diera el visto bueno para salir del campus solo había supuesto la dificultad habitual de interactuar con su tutor. Decirles a sus amigos dónde estarían esa noche no había sido tan difícil como esperaba. Aunque Uraraka y Onenuki se tomaron el pelo brevemente con él y Kyoka, todo había sido una broma. Demonios, incluso elegir qué ponerse para la cita no había sido tan difícil. Después de todo, era un concierto punk, no algo en lo que tuviera que presentarse con traje y corbata. Llevaba unos sencillos vaqueros azul oscuro y una camiseta negra con una cálida sudadera verde oscuro para protegerse del frío de la noche. Ni siquiera era una de sus camisetas de camiseta. Kyoka le había dado demasiadas la lata con ellas como para que siquiera considerara usar una de esas esta noche. Izuku movió los hombros incómodo. No se había puesto ni la camiseta ni los vaqueros en varios meses, y le apretaban más de lo que recordaba, más que la ropa holgada que solía preferir. Tal vez se habían encogido con el lavado. Ojalá la oscuridad evitara que Kyoka se diera cuenta. Antes de que Izuku pudiera perderse en otra madriguera de ansiedad, vislumbró a Kyoka bajando por el sendero hacia la puerta, y todos los demás pensamientos abandonaron su mente. Llevaba una camiseta morada de Deodope que combinaba a la perfección con su cabello, cubierta por una chaqueta corta de cuero negro con hileras de tachuelas que le recorrían desde cada hombro hasta el codo, y una fina gargantilla de cuero le ceñía el cuello. Sin embargo, lo que llamó la atención de Izuku fueron sus piernas. Llevaba unos pantalones cortos vaqueros deslavados, que le llegaban solo hasta la mitad del muslo, con medias de rejilla negras y botas militares negras. Maldición. Esa era una imagen que lo acompañaría por un tiempo. Sus piernas mostraban claramente los resultados de su entrenamiento para entrar en la UA, tonificadas en todos los puntos clave. Las medias de rejilla simplemente amplificaban el efecto. No había nada que pudiera haber usado que lo hiciera sentir menos atraído por ella, pero esto sin duda lo hacía sentir más atraído. Una pequeña parte de su cerebro intentaba decirle que no debería tener ese tipo de pensamientos sobre su mejor amiga. Después de todo, ella podría decidir después de esta noche que no quería salir con él si eso implicaba cualquier tipo de peligro relacionado con One for All. Una parte mucho más grande de su cerebro le dijo al resto que se callara y disfrutara el momento. Así que eso fue lo que intentó hacer. Lo bueno era que ya no se preguntaba por qué había pensado que la cita era buena idea. Tenía la prueba de por qué era buena idea justo delante de él. Tierra Verde, ¿estás ahí, amigo? Kyoka se le acercó y empezó a hablar mientras él le miraba las piernas. Eso no era ideal. Lo miraba con preocupación, con un ligero rubor en las mejillas. ¿Todo bien? Sí. Te ves muy bien esta noche. El chillido de Kyoka al sonrojarse por completo hizo que la noche valiera la pena.
O sea, siempre te ves bien, pero esta noche aún más, Izuku la interrumpió mientras ella hundía la cabeza en su hombro y usaba sus auriculares para pincharlo suavemente en el costado. Lo entiendo, Green, murmuró ella, abrazada a él. Por alguna razón te gusta cómo me veo. Izuku abrió la boca para detallarle el porqué, pero ella continuó antes de que pudiera decir nada. Por si sirve de algo, tú también te ves muy bien. Sobre todo cuando llevas ropa que te queda bien y no tiene chistes tontos escritos. Mientras sus mejillas empezaban a sonrojarse, Izuku consideró defender su estilo habitual, pero finalmente decidió tomarse el cumplido como era debido. Aún no sabía qué veía ella en él, y no se le escapaba que sentía exactamente lo mismo. Por lo tanto, intentó convencerse de que ella era tan sincera en su aprecio por él como él en el suyo. Al final, solo lo consiguió a medias. Gracias, Kyoka. Deberíamos irnos, si no, perderemos el tren. Los dos salieron de la mano, con las mejillas aún ardiendo, hacia la estación. Por suerte, no perdieron el tren, y el viaje al lugar estuvo lleno de las bromas que él había llegado a asociar con sus interacciones con Kyoka. Ambos estaban llenos de sonrisas al bajar del tren en Tokio y comenzar su camino hacia la sala de conciertos. El local en sí era más pequeño de lo que Izuku esperaba, pero claro, dado que era el primer concierto al que asistía, no había motivos para esperar nada, la verdad. Desde fuera, parecía un edificio de oficinas bastante común, aunque algo anticuado. Podría haber sido casi cualquier cosa desde fuera. Incluso Kyoka casi se lo pierde en su primera visita, y ella al menos ya había ido a un concierto, aunque solo fuera uno. El interior, sin embargo, era distinto. Las paredes de la primera planta estaban cubiertas de carteles y fotos de conciertos anteriores que se remontaban al menos a 20 años atrás, sorprendentemente tan brillantes y vibrantes como el día de su estreno. Alguien debía de estar usando alguna peculiaridad para mantenerlas tan impecables. Justo enfrente de la entrada había una amplia escalera que conducía a la sala de conciertos. Tras entregarle las entradas a un portero imponente y con curvas de toro al pie de la escalera, ambos subieron al lugar donde se celebraba el concierto. Mientras subían, Kyoka sacó un par de tapones de espuma y se los colocó en las puntas de los auriculares. Tenía sentido. Con su capacidad auditiva, un concierto de rock como este podía ser físicamente doloroso si no se protegía los oídos. En lo alto de las escaleras, el segundo y tercer piso eran esencialmente una gran sala, con un escenario en un extremo y un bar en el otro. Un pequeño balcón rodeaba lo que habría sido el tercer piso, con vistas a la pista de baile y al escenario. Uno de los teloneros, Osaka Born, originario de Osaka, por supuesto, estaba empezando al subir las escaleras, tocando un ska punk animado que había pasado de moda hacía décadas. Quizás lo tocaban con ironía, pero Izuku lo disfrutaba de verdad. Tenían talento. Kyoka pareció reconocerlo también, y ambos se acercaron al escenario, al borde del pequeño público de la entrada. La mayoría del público que había llegado hasta entonces rondaba la barra al fondo de la sala. Ojalá sirvieran algo más que sol o alcohol. Izuku se sumergió cada vez más en la música a medida que sonaba, balanceándose al ritmo, y finalmente se dejó arrastrar más profundamente por la multitud frente al escenario. Fue una experiencia embriagadora, la presión de la gente contra él, Kyoka a su lado, la presión del volumen de la música amplificada, todo ello combinado para crear una experiencia vagamente delirante. Cada vez que miraba a Kyoka, ella tenía una expresión de pura alegría en su rostro, ya fuera mirando a la banda frente a ellos o al propio Izuku a su lado. Basándose en cómo le empezaron a doler las mejillas, estaba bastante seguro de que tenía una expresión similar en su propio rostro. Izuku ni siquiera podía decir exactamente cuánto tiempo había pasado antes de que la primera banda terminara su actuación y Kyoka comenzara a alejarlo del escenario. Vamos a las mesas de merchandising. Necesito ver si ese grupo tiene un álbum o algo que pueda conseguir. El segundo acto fue una banda local de la que ninguno de los dos había oído hablar antes, pero que no parecía ser nada especial. Si Kyoka no los conocía, significaba que eran muy desconocidos. Menos mal que fueron a la mesa de merchandising cuando lo hicieron, porque casi se habían agotado los vinilos de Osaka Born, y Kyoka logró hacerse con la última copia. Izuku consideró comprarles una camiseta, pero aunque se atrevía a usar sus camisetas de camiseta, no se atrevía a usar una con un juego de palabras de ese calibre. Eso sí, compró una camiseta de Lightning Nine para él y para Kyoka, ya que la había visto mirándolas también. La sonrisa que le dibujó cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando valió totalmente la pena.
Para cuando Ning empezó, ambos estaban más que listos para el espectáculo. La multitud había crecido tanto que casi toda la pista estaba abarrotada de gente, y solo los palcos permanecían relativamente vacíos. Desde el primer acorde, la multitud creció, e Izuku se perdió una vez más en las puras olas de sensaciones primarias de la música. Una vez más, el tiempo fluyó de forma extraña, y ni siquiera podía recordar muchos detalles del concierto, aparte de la vez que él y Kyoka se separaron al intentar acercarse al frente, y terminó en un pogo improvisado. Fue una experiencia interesante, similar a la emoción que sentía al entrenar, pero no necesariamente algo que volvería a buscar. Por suerte, pudo encontrar a Kyoka con relativa facilidad. Sin embargo, a ella le costó un poco dejar de reír. Desafortunadamente, todo lo bueno tiene un final, y el concierto también. Más allá de eso, Izuku sabía que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. No quería que la noche terminara, y a juzgar por cómo ella se aferraba a su brazo derecho al salir de la sala de conciertos, Kyoka tampoco. Quizás por eso estuvo dispuesta a bajarse del tren 2 paradas antes y caminar el resto del camino de regreso a la UA, y por eso accedió a parar a sentarse en los columpios de un parque infantil vacío en el camino. Izuku no sabía por qué había elegido ese parque en particular, pero esta cita lo había convencido aún más de que necesitaba contárselo todo, y era allí donde lo haría. Ese concierto había sido increíble. Ning no solo lo arrasó, sino que el primer acto también había sido sorprendentemente disfrutable. Y además, el hecho de que hubiera pasado casi todo el concierto con Izuku lo hizo aún mejor. Bueno, excepto por la parte en la que se tropezó en medio de un pogo, donde un imbécil con brazos 2 tallas más grandes que él prácticamente se apoderó de él. El imbécil estaba aplastando a cualquiera que intentara entrar en ritmo y hacía que toda la experiencia fuera un desastre. Y entonces Izuku lo mandó a patadas sin darse cuenta, y revitalizó todo el foso. Fue divertidísimo. Y bastante excitante, siendo sincera. Así que sí, toda la cita había sido increíble, y en algún momento decidió que debían intentar alargarla lo máximo posible y, si era posible, regresar solo un minuto antes del toque de queda. Cuando Izuku sugirió caminar el resto del camino de vuelta, lo aceptó de inmediato. Ahora, sentados en un par de columpios, tomados de la mano, todo parecía estar en orden. Izuku respiró hondo. Lo había estado haciendo mucho en el viaje de vuelta, obviamente preparándose para decir algo. Kyoka le apretó la mano suavemente, haciéndole saber que estaba ahí para él. Un momento después, empezó a hablar. Lo he pasado muy bien esta noche, Kyoka, y quiero que esta relación siga adelante. Yo también, Green. Esta noche estuvo genial. Que ella aceptara no significaba que no se sonrojara. Le sorprendió ver que él no se sonrojaba en absoluto, incluso después de lo que acababa de decir. Pero primero tengo que decirte algo. Y necesito que me prometas que no le dirás a nadie nada de lo que yo te diga. Eso no tenía nada de mal agüero. Me estás asustando un poco, Verde. ¿Lo prometes? Izuku no solo no se sonrojó, sino que ya ni siquiera sonreía, mirándola con una mirada penetrante. Kyoka tragó saliva con dificultad antes de responder. Sí, Izuku. Lo prometo. Pase lo que pase, se aseguraría de cumplir su promesa. Gracias, Kyoka. Izuku suspiró de nuevo, con la mirada perdida, y parte de la tensión que había en sus hombros se disipó. Una tensión que Kyoka no había notado hasta que desapareció. Hay muchas cosas que están conectadas, pero creo que lo más importante es que, de hecho, no tengo ninguna peculiaridad genética. Eso no encajó del todo. Kyoka negó con la cabeza, frunciendo el ceño. Pero tienes una peculiaridad. Dijiste que te desarrollaste tarde. Izuku soltó una carcajada, pero no se giró para mirarla. Déjame contarte una historia. La mirada de Izuku estaba perdida mientras se concentraba por completo en lo que decía. Kyoka le apretó la mano para demostrarle que seguía allí con él, y se alegró de que al menos él le devolviera el apretón. La historia que le contó era casi increíble. De no ser porque era Izuku quien se la contaba, habría asumido que se trataba de algún tipo de ejercicio de escritura creativa o la trama de una serie de televisión. Finalmente, llegó al presente. Soy el 9º poseedor de este poder, uno para todos. Ya conoces al 8º poseedor. Por un instante, Kyoka repasó a todos los héroes que conocía. El 8º poseedor era obvio. All Might. Izuku se giró hacia Kyoka, con la mirada finalmente fija de nuevo y una pequeña sonrisa en el rostro. Sabía que había atado las piezas. No es que fuera tan difícil cuando todo estaba así.
¿Le contaste esto? Claro. Me aseguré de que no le importara que te contara todo esto. A Kyoka se le ocurrió una idea. Izuku había manifestado su don, o mejor dicho, había recibido el One for All, hacía meses, pero acababa de hablar con All Might hoy mismo, y All Might seguía activo combatiendo el crimen en la zona sin parar. Espera, pero si te dio su don, ¿cómo es que sigue, ya sabes, All Might? ¿Cómo puede estar dominando todo el país? ¿Tiene otro don? El uso del nombre de All Might como verbo le provocó una risa a Izuku. Al parecer, aún quedan restos de One for All en su organismo que le permiten seguir siendo un héroe. Resultó herido hace 5 años y solo le quedan unas 3 horas diarias de All Mighting. El resto del tiempo lo pasa con su identidad secreta, alguien que ya conoces. De repente, las piezas de un rompecabezas que Kyoka ni siquiera sabía que había estado armando encajaron. Dios mío. Toshinori Yagi es All Might, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? En todo caso, la sonrisa de Izuku se ensanchó. Eres literalmente el segundo estudiante de la UA que lo sabe, y el primero en descubrirlo por sí solo. Esta es una razón más para guardar este secreto. Oh, sí, por supuesto. Esto explica tanto. ¿Por qué All Might estaba interesado en ti durante tu entrenamiento para UA? ¿Por qué mintió sobre cómo te conoció? El hecho de que él y Yagi estaban trabajando juntos en la exploración. Oh, Dios mío, no puedo creer que no lo haya deducido todo antes. Son de la misma altura, tienen el mismo pelo, tienen los mismos tics vocales. Todo. Izuku puede haber pensado que era inteligente al darse cuenta de todo esto, pero en todo caso, sentía que realmente debería haberlo visto antes. Aunque ninguno de sus otros compañeros de clase lo había descubierto tampoco, así que tal vez no tenía que culparse demasiado. Espera, ¿cómo supiste que mintió sobre cómo nos conocimos? Ah. Claro. Nunca le había dicho a Izuku que podía oír los latidos del corazón de la gente. Yo, supongo que no eres el único que comparte secretos esta noche, Green. Mientras esté a 1,5 metros de alguien, puedo oír sus latidos. Desde más lejos, si me concentro. A la mayoría de la gente se le acelera el pulso cuando miente. Intento que no, por privacidad, pero dependiendo de la persona, puede ser bastante obvio. Con All Might, sus latidos eran como un bombo que ella no podía ignorar, lo que hacía que su mentira fuera tan evidente. Qué extraño que sus latidos fueran tan diferentes cuando era Yagi Toshinori. ¿Me has estado haciendo eso? Para grata sorpresa de Kyoka, no sonaba triste ni desconfiado, solo curioso. La mayoría de sus antiguos amigos se habían distanciado al saber que Kyoka sabía si mentían o no, y aunque nunca esperó que Izuku hiciera eso, sin duda le había preocupado. Sinceramente, estás tan ansioso que cualquier cosa te acelera el corazón. La mayoría de las veces no distingo cuando es mentira y cuando ansiedad. Izuku se sonrojó y se dio la vuelta, frotándose la nuca. De repente, su mano se detuvo y volvió a mirar a Kyoka lentamente. La mayor parte del tiempo. Tengo que mantenerte alerta, ¿no? No puedo permitir que pienses que tienes día libre para mentirme, después de todo. Sonrió con suficiencia, y él puso los ojos en blanco. Jamás te mentiría, Kyoka. Lo dijo Izuku con tanta convicción que Kyoka sintió que su corazón se aceleraba por un instante, que su rubor se reavivaba por completo y que sus auriculares se agitaban como locos. Sin embargo, no podía apartar la vista de Izuku. Después de un momento, Kyoka decidió que necesitaba volver al tema en cuestión. De todos modos, tengo 2 preguntas sobre toda esta situación. ¿Solo 2? Por ahora. Primero, ¿vas a ponerte musculoso como All Might? Porque eso podría ser un problema. No sé. Izuku pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. La verdad es que no lo había considerado. Diré que no, porque he visto fotos de Toshinori antes de que tuviera el don, y ya estaba bastante musculoso. Oh, gracias a Dios. Aunque Kyoka estaba segura de que se acostumbraría, no quería salir con alguien del tamaño y la forma de All Might. No era lo suyo. Izuku era atractivo tal como era, muchas gracias. Segundo, ¿qué pasó con el otro hermano? El que tenía la habilidad de recibir y dar otras habilidades. La levedad que había en el rostro de Izuku por la pregunta anterior se desvaneció al instante, y Kyoka supo que volverían a tener un problema serio. Él es la razón por la que quería contarte esto antes de que empezáramos a salir. Él fue quien le infligió a All Might la lesión que limita su tiempo, el villano conocido como All for One. Al parecer, se sintió ofendido porque su hermano tomó One for All y se resistió, y se ha propuesto recuperar el don, pase lo que pase.
Espera, dijiste que todo esto empezó hace unos 100 años, ¿verdad? Asintió Izuku. ¿Cómo demonios sigue existiendo este All for One? Bueno, robó un montón de peculiaridades de longevidad. La verdad es que Kyoka no estaba segura de por qué le sorprendió eso. Olmig creía que había matado a All for One en un enfrentamiento hace 6 años. Pero es casi seguro que los Nomu de la USG están relacionados con él de una forma u otra. Ah, sí. Los villanos decían que todos tenían múltiples peculiaridades, ¿no? Izuku hizo una mueca y asintió de nuevo. Sí. Así que podría haber un antiguo supervillano por ahí planeando robarme mi don y presumiblemente matarme, uno que el mismísimo Olmig no logró eliminar en la cima de su poder. Mierda. No parecía haber mucho más que decir. Sí. Y Olmig dice que a All for One le gusta atacar a los héroes a través de su familia y amigos. Esa fue una de las razones por las que nunca formó una familia y siguió casado con su trabajo. Así que si empezamos una relación, yo también podría ser el objetivo de All for One. Kyoka terminó el pensamiento por Izuku. Sí. El silencio se apoderó de ambos por un momento, mientras Izuku la dejaba procesar la nueva información. No era raro que los héroes fueran el blanco directo de los villanos, o incluso que sus familias y amigos fueran el blanco directo. Kyoka había asumido que eso formaba parte de convertirse en héroe. Sin embargo, la idea de que dicho villano tuviera más de 100 años y le guardara rencor específicamente a Izuku era nueva. Mientras Kyoka ponía en orden sus pensamientos, notó vagamente que Izuku se removía inquieto antes de hablar. Entiendo si no quieres estar conmigo ahora que lo sabes, pero quería asegurarme de que lo supieras todo antes de que hagamos nada oficial. Fuiste la primera persona de mi edad que realmente creyó en mí, ¿sabes? Y me has estado ayudando durante el último año. Simplemente no quiero hacer nada que... Kyoka no pensó, simplemente se movió. Sus labios se posaron en los de Izuku para interrumpirlo a media frase. No le cabía duda de que quería estar con él, sin importar los hipotéticos peligros de los antiguos supervillanos. El beso sentenció el asunto, sinceramente. No había planeado besarlo esta noche, pero ahora que lo hacía, se sentía bien. Una descarga eléctrica la recorrió al contacto. Izuku, en cambio, se quedó paralizado, devolviéndole el beso prácticamente por instinto. Finalmente, a regañadientes, se apartó. Izuku tenía los ojos muy abiertos y la cara roja como un tomate. ¿Qué? Fue más un chillido del chico que otra cosa. Claro que quiero estar contigo, idiota. Kyoka lo besó de nuevo. Fue un beso corto, pero esta vez a propósito. Izuku seguía inmóvil desde el primer beso y ella podía oír su corazón latir con fuerza en su pecho. Sin embargo, seguía consciente, lo cual era mejor de lo que Kyoka esperaba. Si All for One está vivo, y dijiste que eran solo conjeturas a estas alturas, entonces irá a por mí de todas formas. Somos literalmente mejores amigos, nada cambiaría eso. Me has estado ayudando tanto como yo a ti, y no sé si te diste cuenta, pero yo tampoco tenía muchos amigos antes de conocerte. Era obvio que lo escuchaba, pues Kyoka vio que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se inclinó para besarlo de nuevo y se dio cuenta de que realmente podría acostumbrarse. Entonces, ¿por qué no salir con la persona más linda, amable y fuerte? Las palabras se le quedaron en la garganta cuando Izuku se abalanzó para devolverle el beso. Donde antes lo había hecho más por instinto que por otra cosa, este beso era abrasador y apasionado. Sus manos se deslizaron tras ella mientras la bajaba del columpio y la acercaba a él, y Kyoka sintió que su cuerpo se fundía con el suyo. Esos besos de antes no eran nada comparados con esto. La excitación eléctrica que sintió desde su primer contacto con él regresó y se intensificó cada vez que él profundizaba el beso, mientras una agradable calidez burbujeante se formaba en su vientre. Kyoka no pudo decir exactamente cuánto tiempo permanecieron así antes de que Izuku se apartara. Aún tenía lágrimas en los ojos, pero lucía una suave sonrisa que amenazaba con partirle la cara en dos. Gracias, Kyoka. Aunque Izuku parecía contento con mirarla a los ojos el resto de la noche, ella tenía otras ideas. Cállate y bésame otra vez. Él rió, suave pero claro, antes de atraer su cabeza hacia la suya. Los dos perdieron la noción del tiempo, besándose bajo la luna y las estrellas. Finalmente, sin embargo, los totolitos recordaron que tenían un toque de queda que debían cumplir. Izuku incluso llegó a cargar a Kyoka en su espalda mientras corría con su don activo. Ciertamente ilegal, pero la única forma en que tenían alguna esperanza de regresar a tiempo.
Finalmente, regresaron 5 minutos después del toque de queda y fueron castigados de inmediato con tareas de limpieza adicionales durante las siguientes 2 semanas. Al recordar esa noche, y sobre todo cómo terminó, Kyoka no pudo encontrarle el valor necesario.